En la compilación de los documentos familiares realizada por el investigador Luis García Pascual, hay una nota que cita a dos hijos de Antonia Bruna, hermana de Martí, como nacidos en la ciudad de Matanzas, de lo que resulta que se trata de dos sobrinos del apóstol que vieron la luz en la ciudad. Como se verá en la historia familiar del héroe nacional, se recogen otros interesantes elementos que, si bien han sido objeto de la oportuna mención, no han sufrido aún suficiente indagación histórica, de lo que resulta un capítulo incompleto que interesa indagar. Una de estas incógnitas es la que se refiere a la identidad como matanceros de estos dos sobrinos, toda vez que en la documentación citada García Pascual aclara que la partida de bautismo correspondiente por ambas personas no fue encontrada en su búsqueda en los archivos parroquiales. Con el fin de hacer claridad sobre este extremo, la oficina del historiador de la ciudad interesó la búsqueda que permitiera afirmar o negar el presupuesto de la antedicha condición gentilicia de matancero. Procede a aclarar que los archivos parroquiales de Matanzas contienen una información de alto valor documental, sin la cual no fuera posible articular una parte de la historia de la urbe en lo que se refiere a sus habitantes. Los datos recogidos se remontan a los años de la fundación y su ordenamiento permite la búsqueda más exigente. Dicho de otro modo, lo que no se encuentra en estos archivos puede certificarse que nunca fue asentado en ninguno de los libros de defunciones, bautizos o bodas de blanco o pardo, mulatos, negros e incluso indios. Antonia Bruna es la última de las hermanas de Martí. Falleció en 1900 a causa de una enfermedad que afectó circunstancialmente a muchos de los miembros de la familia, hasta el nivel de los bisnietos de Mariano y Leonor, detalle en el que interesa abundar por resultar un elemento patológico significativo poco estudiado hasta el presente. La búsqueda de los archivos de la Iglesia Catedral de San Carlos condujo hasta el obispado de la ciudad, donde se conserva el libro de bautismos para blancos número 41, el cual en su folio 282 registra la partida 350 a nombre de Carlos Fortún Martí, la que fue copiada textualmente, y dice que al folio 282 del libro 41 de bautismos de blancos de la Iglesia Parroquial de San Carlos Borromeo, hoy catedral de esta ciudad, en el archivo de esta Cancillería aparece la partida número 350, la que es como sigue: al margen, número 350, Carlos Fortún Martí, letra L, dentro, el día 27 de agosto de 1891, en la iglesia parroquial de Término de San Carlos de la ciudad de Matanzas, provincia de su nombre, diócesis de La Habana, yo, presbítero licenciado don Braulio Durué, cura beneficiario de la misma, vicario foráneo, juez eclesiástico de ella y su jurisdicción, y por el ilustrísimo y reverendísimo señor obispo diocesano, bauticé solemnemente a un niño que dijeron haber nacido a las 12 de la noche del día 13 de agosto actual, hijo legítimo de don Joaquín Fortún, natural de Cienfuegos en la provincia de Santa Clara, de profesión comercio, y de doña Antonia Martí, natural de La Habana, provincia de su nombre, y vecinos de esta feligresía. Apunta el certificador haber puesto al niño por nombre Carlos, abuelos paternos, don Joaquín Fortún, ya difunto, y doña Mercedes Andrés, naturales de La Habana, provincia de su nombre y vecina de esta feligresía. Maternos, don Mariano Martí, natural de Valencia, provincia de su nombre, difunto, y doña Leonor Pérez, natural de Santa Cruz, provincia de Canarias y vecina de La Habana. Fueron sus padrinos don Claudio Fortún, natural de La Habana, estudiante, y doña Elvira Fortún, natural de Cienfuegos, el primero vecino de La Habana y la segunda de esta feligresía de estado soltero y casada respectivamente, a quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones que contrajeron. De cuanto antecede, se desprende la confirmación de ser Carlos Fortún Martí, natural de Matanzas, detalle que dilucida y da fe sobre la presunción existente. No obstante, en las pesquisas subsiguientes no se halló ningún dato o documento que certifique que su hermana María, también supuesta nacida en Matanzas, fuera en efecto natural de esta ciudad, por lo que deja abierto un nuevo margen de pesquisa.
De existir elementos que persistan en afirmar la condición matancera de esta sobrina de José Martí, podría darse el caso de estar registrada en otra parroquia del territorio de la provincia, pero no en la capital del territorio. Por otra parte, se desconoce el domicilio que habitó el matrimonio Fortún Martín Matanza y los motivos del traslado temporal desde La Habana, toda vez que Antonia falleció allí en 1900. Salvo elementos en contrario, hay un lapso de 8 años y meses entre agosto de 1891 y febrero de 1900, durante el cual el matrimonio y sus hijos vivieron en la ciudad de Matanza u otra localidad cercana. Esta sobrina pudo en efecto haber nacido en Matanza, pero no bautizada en la iglesia de San Carlos, que aún no era catedral. Dada la costumbre de la época, ningún niño quedaba sin bautizo, en cuyo caso era obligado su registro en los libros. Desde 1695 la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones estuvo a cargo de la Iglesia, que en tal sentido ejerció un verdadero y absoluto patrimonio sobre tales eventos. Por el Real Decreto del 21 de agosto de 1884 sobre la Ley Provisional de Registro de Estado Civil y el Real Decreto del 6 de noviembre de 1884, contentivo del reglamento para la ejecución del registro civil, quedó relevada la institución eclesiástica de estas obligaciones. En Cuba, ambos instrumentos legales entraron en vigor a partir del 1 de enero de 1885, lo cual interrumpía el control que en materia de nacimiento la Iglesia había detentado en Matanza durante casi 190 años, pero que no impedía la voluntad de la familia en realizar el bautizo sin estorbo de lo prescrito en ley. Habría que suponer un cambio de domicilio dentro del territorio matancero, dato que se pierde en la imposibilidad de seguir su huella, toda vez que se ignora la razón por la cual esta parte de la familia se traslada a las Atenas de Cuba. Puede especularse que la búsqueda de un ambiente económico más favorable haya compulsado este traslado, que no fue a título permanente, toda vez que antes de 1900 regresan a La Habana. La indagatoria llevada a cabo mostró en la genealogía del maestro 7 personas fallecidas con diagnóstico clínico de insuficiencia mitral, de ellas 6 del sexo femenino, de lo que se desprende una predisposición a la enfermedad dentro de este grupo. Otros 4 individuos murieron a causa de entidades patológicas de origen cardíaco no especificadas, todos del sexo masculino. Carlos y María fallecieron en México con avanzada edad. María nunca aclaró el necesario dato de su nacimiento para hacer luz en la búsqueda. En 1900, Leonor Pérez, la madre del apóstol, asistió al deceso de 3 de sus hijas, además de otros 2 nietos, en 1902. La condición patológica que parece haber marcado a la familia no fue confirmada por necropsia, de lo que se desprende que las causales de insuficiencia mitral obedecen a un criterio sintomático que va en los respectivos casos desde 1865 a 1930. A la luz de los conocimientos genéticos actuales, es oportuno el análisis de los diagnósticos. La consulta con los especialistas de genética permite suponer que se trata de una posible regresión hereditaria de origen probable cromosómico, monogénico o multifactorial, de lo que se explicaría que no en todos los miembros de la familia, tanto masculinos como femeninos, se produzcan decesos de causa cardiovascular. Y esta reflexión induce la existencia de trastornos cardiopáticos congénitos manifestados bajo circunstancias diversas, por lo que el elemento multifactorial parece ganar peso, como ocurre con María Salustiana en México, con tan solo 18 años, sabidos los efectos de la altura de la capital azteca. En María del Pilar y Dolores, cuyo deceso ocurre a los 7 y 8 años de edad respectivamente, la presunción de cardiopatía congénita, cualquiera que fuera su naturaleza, no puede ser descartada. Un hijo del matancero Carlos Fortún falleció de una entidad cardíaca a los 13 años. También murió por esta causa María Andrea, la hija de Leonor Petrona, la chata. Fenecen también María del Carmen, la quinta de las hembras, y Juan Paulino y Enrique, sus hijos, con afectación cardíaca. Antonia Bruna, la madre de Carlos, y Joaquín y Ernesto, 2 de sus hijos, se unen a este registro de identidad morbosa causal. Para la mejor comprensión del esquema patológico fue preciso elaborar el cuadro familiar con los respectivos diagnósticos dados en la fecha para cada uno de los miembros de los cuales se tiene noticia del criterio facultativo. Para la realización de este programa
Hay que agradecer la gentil cooperación del presbítero Jesús Fernando Marcoleta Ruiz, canciller del Obispado de Matanzas, al personal del Archivo de la Iglesia Catedral de San Carlos Borromeo, al investigador Luis García Pascual, al doctor Juan Carlos Perdomo, especialista en genética, y al equipo de facultativos del Centro Provincial de Genética de Matanzas y al grupo de trabajo de la Oficina del Historiador de la ciudad, sin cuya ayuda esta investigación no hubiera arribado a un feliz resultado. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.